Mi marido me reemplazó y me volvió invisible en mi propia casa. Clarissa aparcó su sedán gris en la calle Elm de Montebello y apagó el motor. Había sido un día agotador en la compañía de seguros, con clientes que llegaban uno tras otro con reclamaciones y el sistema fallando constantemente, obligándola a rehacer el papeleo varias veces. Cogió el bolso del asiento trasero, se arregló el pelo en el espejo retrovisor y se dirigió al porche. La casa tenía el mismo aspecto de siempre. El césped limpio que ella misma cortaba los fines de semana, las contraventanas blancas que Brandon había pintado la primavera pasada, cuando aún intentaba impresionarla. La llave giró fácilmente en la cerradura, pero apenas había cruzado el umbral cuando oyó risas de niños en el salón. Clarissa se detuvo, escuchando. Ella y Brandon no pensaban tener hijos, y rara vez recibían visitas. Tal vez fueran los hijos del vecino que se paseaban por el patio, pero las risas procedían claramente del interior de la casa. Se quitó los zapatos y los puso en la estantería del pasillo, como hacía siempre después del trabajo. Las voces se hicieron más nítidas. Un hombre y una mujer, y entre ellos una tintineante voz infantil. Clarissa caminó despacio por el pasillo hasta el salón, con el bolso en la mano. Por el camino se fijó en unas chaquetas desconocidas que colgaban del perchero. Un cortavientos azul de mujer y una sudadera de dinosaurio de un niño pequeño. En el salón, en su sofá beige favorito, estaba sentada una mujer desconocida de unos 30 años con el pelo castaño recogido en un moño descuidado. Un niño de unos 5 años daba vueltas a su lado, mirando las fotos familiares de la mesita. Brandon estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, a pesar de que solo eran las 7:30 de la tarde. Llevaba puesta su mejor camisa, la azul que solo solía ponerse en ocasiones especiales. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Clarissa intentando mantener la calma. Brandon se dio la vuelta. No había vergüenza ni culpabilidad en su rostro, solo una especie de determinación desafiante que ella no había notado antes. La mujer también se volvió hacia ella, y Clarissa vio unos hermosos ojos marrones y una sonrisa amable. Clarissa, me gustaría que la conocieras. Esta es Vivian Stone y su hijo Tyler. Vivian, esta es mi mujer, Clarissa. La mujer se levantó del sofá y extendió la mano para estrechársela. Llevaba las uñas pintadas de rosa y sonreía con confianza. Llevaba un sencillo vestido negro que realzaba su figura y unas cómodas bailarinas. Me alegro mucho de conocerte por fin, dijo Vivian con voz melodiosa y un ligero acento sureño. Brandon me ha hablado mucho de ti. Clarissa no respondió al apretón de manos. Se quedó mirando a su marido, intentando averiguar qué estaba pasando. Había un perfume desconocido en el ambiente, dulce, floral, nada parecido al suyo. Brandon, ¿puedes explicarnos quiénes son estas personas y qué hacen en nuestra casa? Mamá, ¿dónde está el baño?, preguntó el chico, tirando a Vivian de la manga del vestido. Tyler, espera un momento, dijo Vivian en voz baja, sin apartar los ojos de Clarissa. Mamá está hablando. El chico asintió obediente y volvió a estudiar las fotos. Clarissa se dio cuenta de que ya había cambiado de sitio algunos marcos y había puesto boca abajo una foto de boda. Brandon se terminó el whisky y dejó el vaso en el alféizar. Sus movimientos eran demasiado bruscos, delatando su tensión interior. Vivian vivirá aquí, dijo simplemente, como si estuviera anunciando que mañana llovería. Clarissa sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se hundió en la silla frente al sofá, sin soltar el bolso. Su corazón latía tan fuerte que creía que todos los presentes podían oírlo. ¿Qué quieres decir con que va a vivir aquí? Exactamente lo que he dicho. Vivian y Tyler se mudan con nosotros. Tuvieron problemas para alquilar su piso anterior y les sugerí que se quedaran aquí. ¿Sin mi consentimiento? Clarissa, intervino Vivian en tono suave, sentándose de nuevo en el sofá. Me doy cuenta de que esto es inesperado para ti, pero no queremos avergonzar a nadie. Solo necesitamos un poco de tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Quizá un par de meses. Mientras tanto, Tyler puede dormir en la habitación de invitados, continuó Brandon, y Vivian en el estudio. Ya he instalado el catre. Clarissa se dio cuenta poco a poco de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La habitación de invitados que había preparado para la llegada de su hermana, el despacho donde había trabajado por las tardes en informes sobre seguros,
Todo había sido cedido a unos desconocidos, y la decisión se tomó sin la menor discusión con ella. ¿Dónde trabajaré?, preguntó en voz baja. Hay una mesa en la cocina, se encogió de hombros Brandon. O en el dormitorio, es temporal. Temporal, repitió Clarissa, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. El chico, mientras tanto, seguía estudiando las fotos de la mesa. Cogió la foto de la boda de Clarissa y Brandon y la escrutó con la cabeza inclinada hacia un lado. «Mamá, ¿es la tía de la foto la que está en el coche de papá?», preguntó Tyler con voz inocente e infantil. La pregunta quedó flotando en el aire como un relámpago. Vivian se acercó rápidamente a su hijo y le quitó la foto, pero ya era demasiado tarde. «Tyler, no toques las cosas de los demás», dijo, pero le temblaba la voz. Clarissa se volvió lentamente hacia su marido. Vio algo nuevo en sus ojos, una fría determinación que no le gustó nada. Brandon no parecía avergonzado ni sorprendido infraganti. Al contrario, había un desafío en su postura. «¿Cuánto va a durar esto?», preguntó ella intentando controlar el temblor de su voz. «Hasta que encontremos al adecuado», contestó Vivian volviendo a colocar la fotografía en su sitio. «Como he dicho, quizá un mes o dos. El mercado de alquileres está difícil ahora. Ya discutiremos los detalles más tarde», le cortó Brandon. Ahora mismo, Vivian necesitaba deshacer las maletas e instalarse. Clarissa se fijó en que había 2 maletas grandes y varias cajas de cartón atadas con cinta adhesiva en un rincón del salón. Así que ya se habían instalado. La decisión se había tomado sin contar con ella, y se había ejecutado en su ausencia mientras trabajaba en el despacho. «Quiero hablar contigo en privado», le dijo a su marido, intentando mantener algún vestigio de dignidad. «Por supuesto», asintió Vivian, cogiendo la mano de su hijo. «Tyler, vamos a ver tu nueva habitación. Hay una gran ventana con vistas a los árboles». «¿Puedo hacer esa foto?», preguntó el niño, señalando la foto familiar. «No, cariño. No son nuestras fotos». La mujer llevó al niño a las escaleras. El niño la siguió obedientemente, pero se dio la vuelta y saludó a Clarissa. «Adiós, tía Clarissa». Cuando sus pasos se alejaron escaleras arriba, un pesado silencio flotaba en el salón. Brandon se sirvió otro trago de whisky de la botella del aparador. Clarissa no recordaba que lo hubiera cogido esta mañana. «Explícame qué está pasando», dijo ella intentando mantener la calma, aunque todo le hervía por dentro. Creía que era evidente. Vivian tiene problemas para encontrar un lugar donde vivir y pensé en ayudarla. «Brandon, esta es nuestra casa. Tomamos estas decisiones juntos. Siempre lo hemos hecho». «Nuestra casa es lo bastante grande para todos», respondió él sin mirarla. «No se trata del tamaño de la casa. Se trata de que has traído aquí a gente que no conozco sin pedirme mi opinión. Y el chico me llamó la tía de la foto en tu coche. ¿Y eso qué significa?». Brandon se sentó en la silla de enfrente y miró a su mujer como si la viera por primera vez. Había algo frío, casi despectivo en su mirada. «Clarissa, tengo 32 años. Soy lo bastante mayor para decidir a quién invito a mi propia casa». «Nuestra casa», corrigió ella. «Mi casa», dijo lenta y claramente, «que mantengo con mi sueldo. Pago la hipoteca, los servicios, las reparaciones». Clarissa sintió una punzada de resentimiento. Sí, Brandon trabajaba como ingeniero en una fábrica local y ganaba más que ella. Pero el pago inicial de la casa lo había hecho con su dinero, una herencia de su abuela que llevaba años ahorrando. Y también trabajaba, contribuyendo al presupuesto familiar. «De acuerdo», dijo levantándose de la silla. «Entonces explícame quién es Vivian en realidad. Y no digas que es solo una conocida que necesita ayuda». Brandon se terminó el whisky y dejó el vaso sobre la mesa, junto a las fotos familiares. Ahora la foto de su boda estaba a la sombra de la botella. «Una mujer que necesita ayuda», repitió con obstinación. «¿Nada más?». Se quedó en silencio, mirando por la ventana la calle que se oscurecía. Las luces de las casas de los vecinos estaban encendidas tras el cristal, donde otras familias se reunían para cenar, hablar del día, hacer planes para mañana. «Llevamos meses saliendo», dijo por fin. Las palabras flotaron en el aire como un disparo. Clarissa se sentó en la silla y sintió que se le cortaba la respiración. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. «Unos meses», repitió despacio, intentando comprender lo que oía. «Sí, y ahora estaba aquí, con el bebé, en nuestra casa». «En mi casa», la corrigió Brandon con firmeza.
Y quiero que lo entiendas de una vez por todas. Clarissa se despertó a la mañana siguiente con la sensación de que la noche anterior había sido una pesadilla. Pero la realidad la golpeó cuando oyó la voz de un niño en el pasillo y la risa de una mujer desconocida en la cocina. Brandon ya se había levantado y se había ido a trabajar sin decir palabra. Su lado de la cama estaba frío. Parecía que se había levantado muy temprano para no hablar. Se puso la bata y bajó las escaleras. En la cocina, Vivienne estaba preparando el desayuno, sintiéndose como en casa. Los huevos revueltos chisporroteaban en los fogones, el pan se tostaba en la tostadora y la cafetera gorgoteaba, llenando la casa con el aroma del café recién hecho. La mujer vestía una bata de seda color melocotón y llevaba el pelo suelto sobre los hombros. Parecía que llevara años viviendo aquí. «Buenos días, Clarissa», dijo Vivienne con una sonrisa mientras le daba la vuelta a los huevos revueltos. «Espero que no te importe que haya hecho el desayuno. Tyler se levanta muy temprano y no quería despertarte». El chico estaba sentado en la mesa de la cocina, comiendo tostadas con mermelada. Tenía una taza de leche delante, y sus juguetes, unos cuantos coches y un libro ilustrado, estaban esparcidos por la mesa. «Tía Clarissa, ¿tienes televisión?», preguntó Tyler sin levantar la vista de su desayuno. «Sí, en el salón», respondió Clarissa automáticamente. «¿Puedo ver dibujos animados?» «Tyler, no molestes a tía Clarissa», dijo Vivienne en voz baja. «Termina de desayunar». Clarissa se sirvió café de la cafetera y se sentó a la mesa frente al chico. Le resultaba extraño ver al hijo de una desconocida en su propia cocina, tomando el desayuno preparado por una mujer extraña, con comida comprada con su dinero. «Vivienne, tengo que hablar contigo», dijo en voz baja. «Por supuesto», asintió la mujer, sirviéndole a Tyler otra tostada. «¿Sobre qué?» «De la situación. ¿Sobre cuánto tiempo piensas quedarte aquí?» Vivienne se sentó junto a su hijo y le rodeó los hombros con el brazo. El gesto fue suave, maternal, pero protector al mismo tiempo. «Clarissa, me doy cuenta de que esto es difícil para ti. Pero tuvimos un problema con el piso anterior. El propietario decidió venderlo de repente y nos pidieron que nos mudáramos en 15 días. Soy madre soltera, trabajo en un salón de belleza, el sueldo es bajo. Era casi imposible encontrar un nuevo lugar en tan poco tiempo. Así que recurrió a mi marido. Brandon se ofreció a ayudarnos cuando se enteró de nuestros problemas». Clarissa dio un sorbo a su café mientras meditaba sus palabras. Vivienne había hablado con sinceridad y, efectivamente, la situación podía ser así. Pero había algo en la historia que la inquietaba. «¿Cómo os conocisteis, Brandon y tú?» «En la cafetería que hay cerca de la fábrica donde él trabaja. Suelo ir allí a comer. Empezamos a hablar y resultó que teníamos mucho en común». «Mucho en común», repitió Clarissa. «Sí, a los dos nos gustan las películas antiguas, el jazz, la comida italiana. Era muy interesante hablar con Brandon. Hablaba de su trabajo, de sus planes para montar su propio negocio». Clarissa se sorprendió. Brandon y ella llevaban 3 años casados, pero no recordaba que él hubiera mencionado nunca que quería montar su propio negocio. Y nunca había escuchado jazz, prefería el rock y el country. «Tyler, sube a jugar a tu cuarto», le dijo Vivienne a su hijo. «¿Me das los coches?» «Por supuesto, cariño». El niño recogió los juguetes y subió corriendo. Las mujeres se quedaron solas en la cocina. Vivienne se levantó y empezó a guardar los platos, moviéndose por la cocina como si supiera dónde estaba cada cosa. «Clarissa, quiero ser sincera contigo», dijo mientras enjuagaba los platos. «Brandon me importa, pero no planea arruinar vuestro matrimonio. Sucedió por sí solo». «Por sí solo», repitió Clarissa. «Sí, simplemente encontramos lo que necesitábamos el uno en el otro». Vivienne se dio la vuelta y miró a Clarissa con atención. «No es feliz, Clarissa. Hace mucho tiempo que no lo es. Puede que tú no te hayas dado cuenta, pero para mí fue evidente desde el primer día que lo conocí». «¿A qué te refieres?» «Brandon se siente poco apreciado. Es un ingeniero con talento y muchas ideas, pero nadie en casa le hace caso. Está demasiado ocupado con su trabajo, sus negocios». Clarissa sintió una punzada de resentimiento. Sí, trabajaba mucho, pero era necesario. Los dos trabajaban para mantener la casa, para pagar la hipoteca, para labrarse un futuro juntos. «¿Le haces caso?» «Le admiro», dijo Vivienne con sencillez. «Y él lo siente». En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. Brandon había vuelto del trabajo antes de lo habitual.
Clarisa miró el reloj. Solo eran las 4 de la tarde. «Hola, preciosidades», dijo al entrar en la cocina. Besó a Vivian en la mejilla, pero Clarisa se limitó a asentir. Llevaba un ramo de flores, brillantes gerberas y rosas. «Para ti», dijo tendiéndole el ramo a Vivian. Clarisa no recordaba la última vez que su marido le había regalado flores. Probablemente el último cumpleaños, y eso solo porque ella se lo había insinuado. «Gracias, cariño». Vivian aceptó las flores y las olió. «Son preciosas». «¿Cómo van las cosas por casa?», preguntó Brandon, sentándose a la mesa. «Todo va bien. Clarisa ha sido muy hospitalaria». Brandon miró a su mujer con cierta sorpresa, como si no se lo hubiera esperado. «Tenemos que hablar», le dijo Clarisa a su marido. «¿Sobre qué?». «Sobre la situación, sobre lo que está pasando». Brandon suspiró y se frotó la cara con las manos. «Clarisa, ya hablamos de todo anoche». «No hablamos de nada. Me pusiste en un aprieto». «¿Qué estás sugiriendo? ¿Echar a la calle a una mujer y a su bebé?» «Sugiero que encontremos otra solución. Ayudarla tú a encontrar un piso, prestarle dinero, lo que sea. Pero no metas a extraños en nuestra casa». Vivian puso delicadamente las flores en el jarrón y empezó a llenarlo de agua, fingiendo no escuchar la conversación. «¿Extraños?», repitió Brandon con un deje de irritación en la voz. «Vivian no es una desconocida. Es una mujer importante para mí. ¿Y yo? ¿También soy una mujer importante para ti? ¿O lo era?». Brandon guardó silencio un momento, mirando hacia la mesa. Cuando levantó la vista, había algo frío y decidido en sus ojos. «Clarisa, quiero decirte algo importante. Vivian es lo que me he estado perdiendo todos estos años. Es una mujer de verdad, cálida, comprensiva, sabe cómo hacer un lugar acogedor. A diferencia de mí, a diferencia de ti», confirmó sin vacilar. «Siempre has sido demasiado práctico, demasiado formal. Para ti el hogar no es más que un lugar donde duermes y comes entre trabajo y trabajo». Clarisa sintió que algo se rompía en su interior. 3 años de matrimonio, 3 años de convivencia, y eso era lo que él había pensado de ella todo ese tiempo. «¿Qué ha cambiado? Siempre he sido así». «Sí, siempre has sido así. Y ahora me doy cuenta de que quiero algo diferente». Vivian terminó con las flores y salió en silencio de la cocina, dejándolas solas. Clarisa la oyó subir las escaleras hacia su hijo. «¿Así que quieres el divorcio?», preguntó Clarisa sin rodeos. «Quiero que entiendas la situación y la aceptes». «¿Qué situación?». «Vivian se queda. Por mucho tiempo. Posiblemente para siempre». Clarisa se levantó de la mesa y caminó lentamente hacia las escaleras. Necesitaba estar sola, pensar en lo que estaba pasando. Pero al llegar al primer piso, descubrió algo más. La puerta de su despacho estaba abierta. Dentro había un catre sobre el que yacían las cosas de Vivian: vestidos, blusas, un neceser de maquillaje. Y sus propias cosas, ordenador, papeles, libros, estaban apiladas ordenadamente en cajas de cartón contra la pared. En la habitación de invitados, Tyler se había instalado. Sus juguetes estaban en la cama, su ropa de bebé en la silla. La habitación parecía habitada, como si el niño hubiera vivido allí durante meses. Clarisa se dirigió al dormitorio y abrió el armario. La mitad de su ropa había desaparecido. La encontró en un armario de la planta baja, perfectamente doblada en grandes bolsas de plástico. Así que todo estaba planeado de antemano. Vivian no solo había pasado la noche, sino que se había mudado, con todas sus pertenencias, con la intención de quedarse mucho tiempo. Y a ella, Clarisa, ya empezaban a sacarla de su propia casa. Se sentó en la cama y trató de ordenar sus pensamientos. Podría armar un escándalo, exigir que desalojaran inmediatamente a los huéspedes no invitados. Pero ¿de qué serviría? Brandon ya había hecho su elección. Había elegido a Vivian, una mujer cálida, comprensiva y real. Y ella no era real. Clarisa se levantó al día siguiente decidida a hacer algo al respecto. No podía limitarse a aceptar que su casa se hubiera convertido en un lugar donde se sentía superflua. Brandon ya se había ido a trabajar, pero los ruidos de la cocina indicaban que Vivian y su hijo se habían levantado temprano y estaban desayunando abajo. El olor a bacon frito y tortitas recién hechas subió por las escaleras, recordándole que otra mujer se ocupaba de su cocina. Clarisa vestía un estricto traje de negocios, chaqueta y falda lápiz azul oscuro, blusa blanca y zapatos de tacón bajo.
Este atuendo siempre la hacía sentirse segura en el trabajo, y hoy especialmente necesitaba sentir que controlaba la situación. Después de recogerse el pelo en un moño y maquillarse lo mínimo, bajó las escaleras. La cocina era un idilio doméstico que hizo que a Clarissa se le estrujara el corazón. Tyler estaba sentado a la mesa comiendo tortitas con sirope de arce, y Vivian estaba junto a los fogones preparando una nueva hornada. La mujer llevaba un vestido casero de punto suave, el pelo recogido de forma informal y parecía tan natural en aquel entorno como si llevara 10 años preparando el desayuno en aquella cocina. Buenos días, Clarissa, la saludó Vivian con una sonrisa amable. ¿Quieres tortitas? Tengo algunas en stock. No, gracias, dijo Clarissa sirviéndose una taza de café. No estoy acostumbrada a desayunar fuerte. No deberías, dijo Vivian, poniendo otra tortita en el plato de Tyler. El desayuno es la comida más importante del día. Brandon también solía tomar café por las mañanas, pero lo acostumbré a comer bien. Ahora siempre me pide que le prepare algo contundente antes del trabajo. Clarissa sintió una punzada de celos. Resultaba que Vivian no solo conocía los gustos de su marido mejor que ella, sino que además había conseguido cambiar sus hábitos. En los pocos meses que llevaban viéndose en secreto, aquella mujer había aprendido más sobre Brandon que ella en 3 años de matrimonio. Mamá, ¿puedo ver dibujos animados esta noche?, preguntó Tyler secándose la boca con una servilleta. Después de desayunar, cariño, pero solo durante 1 hora, luego iremos a dar un paseo por el parque. El niño asintió feliz y empezó a comerse las tortitas más deprisa. Clarissa observaba la escena cada vez más irritada. Estaban tratando su casa como si fuera una invitada, no una anfitriona. Vivian, hay algo que tengo que averiguar, dijo Clarissa, intentando mantener el tono tranquilo. Dijiste que estabas buscando un nuevo lugar para vivir. ¿Qué estás haciendo exactamente? Oh, ya he llamado a varias inmobiliarias, dijo la mujer, empezando a recoger la mesa. Pero ya sabe, el mercado del alquiler está muy difícil ahora mismo. Sobre todo para una madre soltera con un hijo. Muchos propietarios no quieren alquilar a familias con niños. ¿Qué hay de la ayuda del Estado? ¿Programas sociales? ¿Subsidios? Yo trabajo, así que no puedo optar a la mayoría de los programas. Y los que hay tienen listas de espera enormes. A veces hay que esperar meses. Clarissa asintió, aunque las respuestas de Vivian parecían demasiado generales. Ni direcciones concretas de agencias, ni nombres de agentes inmobiliarios, ni ofertas específicas que estuviera considerando. Solo vagas excusas. ¿Y dónde vivías antes de mudarte aquí? Alquilé un piso pequeño en el este de Los Ángeles, de un dormitorio, pero no en un barrio muy bonito. No era el lugar adecuado para Tyler. Y de repente el casero decidió vender. Vivian dudó un momento, secándose las manos con una toalla. Sí, cambió de circunstancias. Dijo que necesitaba dinero urgentemente y decidió vender el piso. Ya veo. Clarissa se terminó el café y puso la taza en el fregadero. Cada vez estaba más convencida de que la historia de Vivian sonaba poco convincente. Demasiadas coincidencias, demasiado convenientemente ensambladas. Tengo que ir a trabajar, dijo recogiendo el bolso. Claro, que tengas un buen día, sonrió Vivian. De camino al trabajo, Clarissa reflexionó sobre la situación. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. No se trataba de una ayuda temporal a una mujer en una situación difícil. Era una apropiación sistemática de su casa y de su vida. Vivian no iba a buscar un nuevo lugar donde vivir. Ya había encontrado lo que necesitaba. Un hogar, un marido y estabilidad. En la oficina, Clarissa no podía concentrarse en el trabajo. Pólizas de seguros, reclamaciones de clientes, informes. Todo parecía insignificante comparado con lo que ocurría en su vida personal. Hacia el mediodía, no pudo soportarlo más y llamó a la policía. Departamento de Policía de Montebello. Al habla el agente Rodríguez, contestó una voz masculina. Hola, me llamo Clarissa Clark. Quisiera denunciar un allanamiento de morada. ¿Un allanamiento? ¿Le han robado? No, no se trata de eso. Mi marido trajo a una mujer y un niño a nuestra casa sin mi consentimiento. Se han instalado y no quieren irse. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora, ¿ha dicho que su marido ha traído a estas personas? Sí. ¿Y este es su hogar juntos? Sí, llevamos 3 años casados. Es una casa para 2 personas. Ya veo. Señora, este es un asunto familiar.
Si su marido tiene derecho legal a vivir en la casa, puede invitar a huéspedes. Pero no son invitados. Se han mudado con todas sus pertenencias. Se han apoderado de mis habitaciones. Han metido mis objetos personales en la despensa. Señora, me doy cuenta de que es una situación desagradable para usted, pero legalmente no podemos intervenir. Se trata de una unión de hecho entre cónyuges. ¿Y si puedo demostrar que mi marido me engaña con esta mujer? Desgraciadamente, el adulterio no es motivo para acudir a la policía. Debería consultar a un abogado de familia. Clarisa cerró los ojos, sintiendo cómo se desmoronaban sus últimas esperanzas de una solución rápida. ¿Entonces no puede ayudarme? Señora, si hay amenazas de violencia física, daños a la propiedad o alteración del orden público, debería ponerse en contacto conmigo. Mientras tanto, se trata de una disputa familiar que debe resolverse civilizadamente. Gracias, dijo Clarisa y colgó. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Sus compañeros le preguntaron varias veces si se encontraba bien, pero Clarisa dijo que solo estaba cansada. A las 5 de la tarde ya no podía más y decidió irse a casa antes de lo habitual. Quería ver por sí misma qué estaba pasando en su ausencia. Mientras conducía hacia la casa, vio a Tyler jugando en el jardín. El niño perseguía una pelota por el césped y Vivian estaba sentada en el porche observándolo. La mujer llevaba un ligero vestido de verano y parecía tan relajada y natural, como si estuviera en su propia casa y su propio hijo jugara en su propio jardín. «¡Tía Clarisa!», gritó Tyler cuando vio su coche. «¡Mira cómo sé jugar al fútbol!». El niño dio una patada entusiasmado al balón, que rodó hacia el coche. Clarisa salió y la recogió. «Muy bien», dijo devolviéndole el balón al niño. «Y mamá ha dicho que mañana vamos al zoo. ¿Quieres venir con nosotros?». Clarisa miró a Vivienne, que salió del porche y se dirigió hacia ellas. «Clarisa, qué bien que hayas vuelto pronto», dijo la mujer con una sonrisa amable. Estaba a punto de preparar la cena. «¿Prefieres pescado o carne?». «No tengo hambre», respondió Clarisa secamente. «Prepararé algo ligero». A Brandon le gusta el olor de la buena comida en casa cuando llega del trabajo. Esto era demasiado. Clarisa sintió que la ira hervía en su interior. Aquella mujer no solo vivía en su casa, sino que se había apropiado de su papel de esposa y anfitriona. «Vivian, tengo que hablar seriamente contigo». «Por supuesto», la mujer se inclinó hacia su hijo. «Tyler, juega un poco más y luego entra a lavarte las manos». Entraron en la casa. Clarisa notó los cambios de inmediato. En el salón había cojines nuevos en el sofá, estampados florales y brillantes. En la cocina había guantes de cocina nuevos y en el alféizar de la ventana, macetas con flores que antes no estaban allí. «¿Has comprado cosas nuevas?», preguntó Clarisa. «Son pequeñas cosas», dijo Vivian. «Solo quería darle un toque acogedor». La casa era tan fría, impersonal, y los hombres necesitan calor y comodidad. Es mi casa y me gustaba tal como estaba. Por supuesto, me disculpo si estoy exagerando. Solo quería ayudar. Vivian abrió la nevera y empezó a sacar comida. Clarisa se dio cuenta de que había muchas cosas nuevas. Quesos caros, charcutería, vino. ¿Quién compraba todas estas cosas? «Vivian, quiero saber la verdad. ¿Cuándo piensas mudarte?». La mujer se quedó paralizada sujetando la bolsa de carne. «Clarisa, me doy cuenta de que esto es difícil para ti», responde a la pregunta. «¿Cuándo te vas?». «No sé la fecha exacta. Depende de muchos factores». «¿Qué tipo de factores?». Vivian dejó la carne en la mesa y se volvió hacia Clarisa. Ya no había amabilidad en sus ojos, solo fría determinación. «Depende de la decisión que tome Brandon». «¿Qué decisión?». «Sobre nuestro matrimonio. Nuestro futuro juntos». «¿Su matrimonio?». Clarisa sintió que se le cortaba la respiración. «Clarisa, seamos honestos. Tu matrimonio con Brandon ha terminado. Puede que técnicamente sigáis siendo marido y mujer, pero en realidad él ya ha hecho su elección». «¿Su elección?». «Me eligió a mí y a Tyler. Nos hemos convertido en una verdadera familia para él». Clarisa se sentó en la silla de la cocina y sintió que le flaqueaban las piernas. Las palabras de Vivian sonaban a sentencia. «Pero no había pedido el divorcio». «Todavía no, pero creo que es solo cuestión de tiempo». En ese momento se oyó un portazo. Brandon volvió a casa del trabajo. Clarisa le oyó quitarse los zapatos en el pasillo
y la bolsa de la compra crujir. «Hola, queridos», gritó. «Ya he llegado». Vivian se transformó al instante. La frialdad había desaparecido. La cálida sonrisa había vuelto. «Hola, cariño», respondió y fue a saludarlo. Clarissa se quedó en la cocina, escuchando cómo se saludaban en el pasillo. Se oía el sonido de un beso, una risa tranquila, un susurro. Así se habían saludado ella y Brandon una vez. Pero de eso hacía mucho tiempo, en otra vida. «Tyler», gritó Brandon. «Ven aquí, papá tiene una sorpresa para ti». «Papi». El niño llamaba papi a su marido. Así que ya estaban jugando a la familia mientras ella trabajaba en la oficina. Brandon entró en la cocina con una caja grande en la mano. «Hola, Clarissa», dijo con tono neutro. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?» «Bien». «¿Qué es esto?», preguntó Vivian mirando dentro de la caja. «Es un kit de construcción para Tyler. Lo vi en la tienda y pensé que le gustaría». Tyler bajó corriendo por la calle, sin aliento y emocionado. «Papá Brandon, ¿qué es esto?». «Ábrelo y mira». El niño chilló de alegría cuando vio el gran juego de Lego. Inmediatamente se sentó en el suelo y empezó a estudiar la caja, mirando los dibujos. «Gracias, papá. Es el mejor regalo de mi vida». Clarissa observó la escena como desde fuera. En su propia cocina, el hijo de un desconocido llamaba papá a su marido, y la mujer de un desconocido lo besaba como una esposa. Y ella se sentó en un rincón, sintiéndose superflua en su propia casa. «La cena estará lista dentro de media hora», le dijo Vivian a Brandon. «He hecho tu plato favorito, filete con salsa de champiñones». «Está buenísimo», sonrió él. «¿Hay vino?» «Claro. He comprado el tinto que te gustó la última vez». Hablaban como cónyuges que han vivido juntos durante muchos años. Compartían preferencias, tradiciones, planes para la velada. Y ella era un detalle innecesario que estropeaba el idilio. Clarissa se levantó y salió de la cocina. «¿A dónde vas?», preguntó Brandon. «Arriba. ¿Cenarás con nosotros?» «No tengo hambre». Subió al dormitorio y cerró la puerta. El sol se ponía por la ventana, tiñendo la habitación de tonos dorados. Este era su momento favorito del día. Cuando terminaba el trabajo, podía relajarse en casa en paz y tranquilidad. Ahora la casa ya no era un lugar de paz. Era un teatro donde se representaban las vidas de otras personas, y ella era un extra innecesario. Abajo se oían voces, risas y el tintineo de los platos. Vivian preparaba la cena para su nueva familia, y Clarissa estaba sentada en su dormitorio, como en el exilio. Y lo peor de todo, la policía no podía ayudar, porque técnicamente nadie estaba infringiendo la ley. Brandon tenía derecho a invitar huéspedes, y los huéspedes tenían derecho a quedarse hasta que el propietario les pidiera que se marcharan. Y él no iba a pedírselo. Clarissa se tumbó en la cama y escuchó cómo los ruidos de la casa se iban calmando poco a poco. A eso de las 9 de la noche, Tyler se fue a la cama. Podía oír a Vivian leyéndole un cuento en la habitación de invitados, que ahora era una habitación infantil. La voz de la mujer era suave, arrulladora, y estaba claro que sabía cómo tratar a los niños. Alrededor de las 10, Brandon regresó a la casa. Se había ido a algún sitio después de cenar, diciendo que había quedado con un compañero. Clarissa sospechaba que simplemente no quería estar en la misma habitación que ella. Ahora el dormitorio conyugal se había convertido en un campo de batalla de silencio. Brandon estaba tumbado en su lado de la cama, sin intentar siquiera hablar con su mujer. Él leía algo en su teléfono y ella fingía estar dormida, aunque el sueño no llegaba. 1000 pensamientos, planes, opciones se agolpaban en su cabeza. La policía no ayudaría. Eso estaba claro tras la conversación del día. Un abogado tampoco podría hacer nada rápidamente. El divorcio es un proceso largo, y mientras se alargue, Vivian acabará por instalarse en la casa. Hacia medianoche, la respiración de Brandon se volvió constante y profunda. Clarissa giró la cabeza con cautela. Su marido dormía, apoyando el brazo en su lado de la cama. Antes habían dormido abrazados, pero ahora incluso el contacto casual le parecía inapropiado. Se movió con cuidado hasta el borde de la cama, intentando no despertarlo. El tiempo pasaba dolorosamente despacio. Clarissa contó los minutos, escuchando los sonidos de la casa. A la 1 de la madrugada por fin había silencio. Incluso los perros del vecino habían dejado de ladrar. Se levantó de la cama con cuidado,
cogió el teléfono de la cómoda y salió del dormitorio en silencio. Los peldaños de madera de la escalera podían crujir, así que bajó despacio, pisando en los bordes de los escalones, donde era menos probable que las tablas se flexionaran. El salón estaba en penumbra. La luz de la luna entraba por las ventanas, creando extrañas sombras en los muebles. Clarissa se dirigió a la cocina y abrió en silencio un cajón donde guardaba documentos importantes: pasaportes, certificados de nacimiento y matrimonio, escrituras de la casa, extractos bancarios, pólizas de seguros. Los metió todos en una gran carpeta. Luego se dirigió a la despensa, donde encontró sus pertenencias reordenadas. Sacó una pequeña maleta y empezó a guardar cuidadosamente lo esencial: ropa interior, un par de blusas, una falda, cosméticos básicos. Del joyero de la cómoda del dormitorio, sacó las joyas que había heredado de su abuela: pendientes de oro, una cadena, un anillo de zafiro, no porque temiera que se las robaran, sino porque eran reliquias familiares que no debían dejarse en una casa donde ahora vivía un extraño. En el bolso había unos $300 en efectivo. No era mucho, pero suficiente para la primera vez. También se llevó las tarjetas bancarias, aunque se dio cuenta de que Brandon vería los cargos en la cuenta conjunta. Tendría que abrir su propia cuenta para ingresar el sueldo. Clarissa echó otro vistazo a la casa en la que tanto había invertido. La habían comprado justo después de casarse, soñando con envejecer aquí y quizá criar a sus hijos. Ella había elegido cada detalle del interior, cada mueble. Ahora vivía otra familia y sus pertenencias se reducían a una maleta y una carpeta de documentos. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota: me voy unos días a casa de una amiga. Necesito pensarlo. Clarissa. Corto y sin emociones. Dejó que Brandon se diera cuenta de lo que necesitaba pensar. A las 3:30 de la madrugada, salió de casa en silencio y cerró la puerta con llave. El coche estaba en la entrada, y Clarissa temía que el ruido del motor al arrancar despertara a los vecinos o a la familia. Pero no tenía más remedio. No podría ir muy lejos a pie con la maleta. Arrancó el motor y salió lentamente de la entrada, encendiendo los faros solo cuando llegó a la calle. No tenía a dónde ir. Sus padres vivían en otro estado, sus amigos de Montebello eran pocos, y los que había no quería agobiarlos con problemas familiares en mitad de la noche. Clarissa se dirigió a un motel de 24 horas a las afueras de la ciudad. El establecimiento no era demasiado presentable, pero estaba limpio y era seguro. Por $40 la noche se podía conseguir una pequeña habitación con ducha y televisión. El recepcionista, un hombre somnoliento con una camisa arrugada, le entregó con indiferencia la llave de una habitación en la primera planta. Clarissa subió las chirriantes escaleras, abrió la puerta y encendió la luz. La habitación era aún más pequeña de lo que parecía desde fuera. Una cama estrecha, una mesa, una sola silla y un televisor en un soporte. Pero estaba sola y nadie podía decirle que era una extra en su propia casa. Dejó la maleta en la silla y sacó el teléfono. Eran las 3 de la madrugada. Demasiado tarde para llamar, pero demasiado pronto para irse a la cama. Clarissa abrió el navegador y empezó a buscar información sobre divorcios en California. Plazos, papeleo, división de bienes. Todo eso tenía que investigarlo cuanto antes. Hacia las 4 de la madrugada, por fin se acostó, pero el sueño no llegaba nunca. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, planes de acción, recuerdos de cómo había empezado todo. Brandon había sido tan atento durante su noviazgo, regalándole flores, llevándola a restaurantes, hablando de un futuro juntos. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Quizá estaba demasiado centrada en el trabajo y no se había dado cuenta de que su relación se estaba enfriando. Sobre las 7 de la mañana, Clarissa se levantó, se duchó y se vistió con el mismo traje que se había puesto ayer. Tenía que ir a trabajar. No podía dejar que sus problemas personales afectaran a su vida profesional. Al fin y al cabo, el trabajo era ahora la única fuente de ingresos y estabilidad de su vida. De camino a la oficina, se detiene en una cafetería y compra un café y un croissant. Desayunar sola en una habitación de motel era demasiado deprimente. Mejor comer en el coche, contemplando la ciudad despierta, la gente que se apresuraba a trabajar, la vida normal que seguía a pesar de su drama personal. En la oficina, sus compañeros se dieron cuenta de que parecía cansada, pero Clarissa les contestó bromeando que no había dormido bien debido al calor.
El trabajo la mantenía alejada de los problemas domésticos. Pólizas de seguros, reuniones con clientes e informes exigían toda su atención. Sobre las 10 de la mañana sonó su teléfono móvil. Era el número de Brandon. Clarissa dudó si contestar, pero le pudo la curiosidad. Hola, Clarissa, ¿dónde estás? La voz de su marido sonaba tensa. Leí la nota. La leí. ¿Dónde te alojas exactamente? ¿Qué amigo? ¿Por qué quieres saberlo? Porque sí, porque necesito saber dónde está mi esposa. ¿Tu mujer? Clarissa no pudo evitar ser sarcástica. Creía que ya tenías a una mujer haciéndote el desayuno y leyéndole cuentos a tu hijo adoptivo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Solo dime dónde estás. Brandon, ¿qué pasa en la casa? Suenas raro. Se quedó callado un momento y en el auricular se oyeron algunas voces de fondo. La policía está aquí, dijo por fin. ¿Y los servicios sociales? Dicen que alguien ha presentado una denuncia. ¿Un informe sobre qué? Que la casa no es segura para un niño. Que Tyler estaba en un ambiente hostil. Clarissa sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Y qué están haciendo? Interrogar a Vivian, echar un vistazo a la casa, hablar con Tyler. Quieren ver si es realmente seguro para el bebé aquí. Ya veo. Clarissa, ¿tienes alguna idea de quién podría haber escrito esa declaración? Hizo una pausa pensando en la respuesta. Básicamente cualquier vecino podría haberse quejado del ruido o haberse dado cuenta de que había extraños viviendo en la casa. O puede que alguien del vecindario se enterara de la situación y decidiera intervenir. No tengo ni idea, dijo. Quizá los vecinos vieron que había gente nueva. Los vecinos nos conocen, habrían venido primero a hablar con nosotros. Entonces no sé. Tal vez alguien de la escuela de Tyler o de la guardería. Todavía no va a ninguna parte. Acaba de mudarse. Se oían voces apagadas en el teléfono, llamando a Brandon. Tengo que irme, dijo. Pero tienes que venir a casa. La policía también quiere hablar contigo. ¿Por qué? Porque estás registrado en la casa y quieren averiguar todas las circunstancias. Está bien, lo pensaré. Clarissa, no lo pienses. Ven, esto va en serio. Colgó el teléfono y se recostó en la silla del despacho. Así que alguien se había puesto en contacto con los servicios sociales. No importaba quién, lo que importaba era que podría resolver el problema de Vivian más rápido que cualquier proceso de divorcio. Si los asistentes sociales consideraban que la casa no era adecuada para el niño, la mujer tendría que buscarse otro lugar donde vivir. Clarissa cogió su bolso y se dirigió al supervisor. Señor Johnson, tengo una urgencia familiar. Es muy importante. Por supuesto, Clarissa. ¿Va todo bien? Sí, solo tengo un asunto que atender. El viaje a casa duró 20 minutos. Cuando se acercaron a su calle, Clarissa vio dos coches delante de su casa, un coche de policía y un sedán blanco, que probablemente pertenecía a los servicios sociales. En el jardín delantero estaba Tyler con un hombre trajeado, probablemente un trabajador social. El chico parecía confuso y asustado, mirando constantemente hacia la casa. Clarissa aparcó y salió del coche. Inmediatamente se le acercó un policía, el mismo agente Rodríguez con el que había hablado por teléfono. Señora Clark, hemos recibido un informe de que se encontraba temporalmente ausente de su domicilio. Estuve fuera una noche. Ya he vuelto. Ya veo. Tenemos que hacerle unas preguntas sobre la situación de la casa. Clarissa asintió y miró a Tyler. El chico estaba de pie junto al extraño hombre, sosteniendo un coche de juguete, inquieto y nervioso. Parecía no entender qué estaba pasando, ni por qué unos desconocidos le hacían preguntas sobre la casa. ¿Puede hablarme de la situación familiar?, preguntó el agente Rodríguez. Concretamente, sobre las personas que viven en la casa. Mi marido trajo a una mujer y a su hijo sin mi consentimiento. Dijo que es temporal, pero que se han instalado y no se van a ir. ¿Crea eso una situación de conflicto? Sí. ¿Hay amenazas, violencia, peligro para el niño? Clarissa se lo pensó un momento. Por supuesto no había peligro físico para Tyler. Brandon no es un hombre agresivo. Vivian también es una madre cariñosa. Pero el malestar psicológico era evidente. Un niño en el centro de un conflicto de adultos. No hay peligro inmediato, dijo con sinceridad. Pero el niño está en una situación difícil. Vive en casa ajena, donde hay un conflicto familiar. El agente asintió y anotó algo en un cuaderno. ¿Y qué pasa ahora en la casa?, preguntó Clarissa.
El asistente social está hablando con la señora Stone y con su marido. Están investigando las circunstancias de la residencia del niño aquí. En ese momento, Brandon y Vivian salieron de la casa, acompañados por una mujer de mediana edad con una carpeta en las manos. Vivian parecía preocupada, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Brandon la sostenía bajo el brazo, pero su rostro era adusto. Señora Stone, se dirigió a Vivian, la trabajadora social, tiene que comprender la gravedad de la situación. Un niño no puede estar en un hogar donde hay conflictos familiares. Podría tener un efecto negativo en su estado psicológico. Pero ya no tenemos dónde vivir, dijo Vivian con voz temblorosa. Perdimos nuestro piso anterior. Estoy buscando un nuevo trabajo. Lo comprendo, pero el bienestar del niño es nuestra prioridad. ¿Tienes algún pariente que pueda acogerte temporalmente? Mi hermana vive en Arizona, pero no puede. Entonces nos vemos obligados a considerar la posibilidad de colocar temporalmente al niño con una familia de acogida hasta que encuentre un alojamiento adecuado. Al oír esto, Tyler lloró y corrió hacia su madre. Mamá, no quiero ir a ninguna parte. Quiero quedarme contigo y con papá Brandon. Vivian abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. Todo va a salir bien, cariño. Ya se nos ocurrirá algo. Clarissa contemplaba la escena con sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía lástima por el niño que había sido víctima de las intrigas de los adultos. Por otro lado, tal vez esta fuera la forma de resolver la situación. No mediante escándalos y divorcios, sino a través del sistema de protección de menores. Clarissa subió a su coche y se alejó una distancia prudencial, aparcando en la casa de enfrente. Desde allí se veía claramente toda la escena, pero ella podía pasar desapercibida. Observar desde lejos el desarrollo de los acontecimientos le pareció lo correcto. Había demasiada emoción, demasiado dolor como para quedarse de brazos cruzados y escuchar las lágrimas de los niños. La trabajadora social mantenía una larga conversación con Vivian, mostrándole algunos documentos. La mujer leía, negando con la cabeza, claramente en desacuerdo con algo. Brandon estaba cerca, apoyando la mano en el hombro de Vivian en señal de apoyo. Tyler estaba sentado en los escalones del porche, todavía agarrado a su coche de juguete y sollozando de vez en cuando. Hacia el mediodía, otro coche se detuvo frente a la casa. Un viejo Honda del que se apeó una mujer más o menos de la edad de Vivian, pero con rasgos más afilados y el pelo corto. Se dirigió directamente hacia el grupo de personas que estaban en el porche, y por la forma en que Vivian se abalanzó sobre ella, quedó claro que se trataba de alguien cercano. Clarissa bajó la ventanilla lateral, intentando oír al menos parte de la conversación, pero la distancia era demasiado grande. Lo único que se veía eran gestos. La mujer recién llegada discutía con la trabajadora social sobre algo. Vivian lloraba y Brandon parecía confuso. El policía permanecía a un lado, prefiriendo claramente no involucrarse en el conflicto familiar. Al cabo de unos 20 minutos, el panorama empezó a aclararse. Vivian entró en la casa y regresó con varias bolsas, aparentemente hechas a toda prisa. Una mujer desconocida le ayudó a meterlas en el maletero del Honda. Tyler permaneció sentado en el porche todo el tiempo, negándose a moverse, hasta que la trabajadora social se sentó a su lado y le habló en voz baja, tranquilizándolo. Brandon intentó acercarse al chico, pero la trabajadora social le detuvo con un gesto. Evidentemente la situación había ido demasiado lejos, y ahora cualquier contacto debía ser supervisado por los servicios sociales. El hombre se apartó y se pasó una mano por el pelo, un gesto familiar que hacía cuando estaba nervioso o no sabía cómo proceder. Finalmente Tyler se levantó y caminó despacio hacia el coche. Vivian lo cogió en brazos y lo estrechó contra ella. El niño rodeó el cuello de su madre con los brazos y escondió la cara en su hombro. Incluso desde la distancia, se podía ver cómo le temblaban los hombros por los sollozos. La escena de subir al coche se prolongó durante varios minutos. Vivian no pudo separar a su hijo de ella el tiempo suficiente para abrocharlo en la sillita. Una mujer desconocida, al parecer una amiga o una pariente, esperaba pacientemente, mirando el reloj de vez en cuando. La trabajadora social estaba de pie junto a un cuaderno, apuntando algunas notas finales. Cuando el Honda aterrizó por fin, Brandon dio unos pasos detrás del coche y se detuvo en medio del camino de entrada. Vivian lo saludó desde la ventanilla, pero su mirada era como si se estuviera despidiendo para siempre. Tyler se pegó al cristal y también saludó,
gritando algo que Clarissa no pudo oír. La trabajadora social se acercó a Brandon y le entregó una especie de documento. Él lo cogió, pero ni siquiera lo miró. Se quedó mirando el coche mientras se alejaba. El policía estaba a punto de marcharse. Estrechó la mano de Brandon y dijo algo. Probablemente las palabras habituales sobre llamar si había algún problema. Cuando todos los funcionarios se hubieron marchado, Brandon se quedó solo en el patio. Caminó despacio hasta el porche y recogió del suelo el juguete de Tyler. Al parecer, al niño se le había caído al subir al coche. El hombre se quedó mirando el pequeño coche de plástico durante unos minutos. Luego se sentó en los escalones y apoyó la cabeza en las manos. Clarissa observó a su marido y sintió una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Lástima, porque realmente parecía destrozado. Satisfacción, porque por fin se había dado cuenta de en qué se había convertido su vida por su precipitada decisión de traer una amante y un hijo a casa. Hacia la 1 de la tarde, Brandon se levantó y entró en casa. Clarissa arrancó el coche y se marchó. No quería volver a casa ahora. Tenía que dar tiempo a su marido para asimilar lo ocurrido. Además, tenía un plan de acción que debía ponerse en práctica de inmediato. El despacho del abogado Michael Reeves estaba en el centro de Montebello, en un pequeño edificio de 2 plantas junto al banco. Clarissa había encontrado sus contactos en Internet. Un abogado de familia con buenas críticas y precios razonables. La recepcionista dijo que la cita disponible más próxima no era hasta dentro de una semana. Pero Clarissa explicó que la situación era crítica y accedieron a verla ese mismo día. Michael Reeves era un hombre de unos 50 años, con bigotes grises y ojos atentos detrás de unas gafas de montura fina. El despacho estaba amueblado de forma estricta y funcional. Un gran escritorio, estanterías con literatura jurídica, un diploma en la pared. Ningún detalle innecesario para crear un ambiente acogedor, solo un ambiente de trabajo. «Siéntese, señora Clark», dijo señalando la silla frente al escritorio. «Hábleme de su situación». Clarissa contó toda la historia desde el principio, desde el momento en que encontró a una mujer extraña, con un niño en casa, hasta la visita de hoy de los servicios sociales. Habló con calma, intentando ceñirse a los hechos y no hacer juicios emocionales. El abogado escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas en su cuaderno. «Ya veo», dijo cuando Clarissa hubo terminado su relato. «La situación es bastante complicada desde el punto de vista jurídico. Técnicamente, su marido no ha infringido ninguna ley por invitar a huéspedes a la casa de la que es copropietario. Pero informalmente es adulterio e incumplimiento del deber conyugal, lo que puede ser motivo de un divorcio sin culpa. ¿Cuáles son mis opciones?». Reeves se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo, pensando en la respuesta. La primera opción es intentar resolver la situación pacíficamente. Hablar con el marido, averiguar sus verdaderas intenciones, intentar llegar a un compromiso. ¿Un compromiso sobre el hecho de que su amante viva en nuestra casa? Clarissa no podía ocultar la ironía. Me doy cuenta de que suena absurdo, pero desde un punto de vista legal, un acuerdo amistoso siempre es preferible a un litigio. ¿Cuál es la otra opción? Pedir el divorcio por adulterio. California reconoce tanto el divorcio por culpa como el divorcio sin culpa. El adulterio es motivo de divorcio por culpa para el marido. ¿Cuáles son las ventajas del divorcio por culpa? En primer lugar, afecta a la división de bienes. Si el tribunal considera que el matrimonio se rompió por culpa del marido, a usted se le puede conceder una parte mayor de los bienes adquiridos conjuntamente. Clarissa asintió, calculando mentalmente el patrimonio familiar. La casa, los coches, los ahorros. No mucho, pero suficiente para empezar una nueva vida. ¿Cuánto durará el proceso de divorcio? Depende de muchos factores. Si el cónyuge no se opone y es posible llegar a un acuerdo pacífico sobre el reparto de bienes, de 3 a 4 meses. Si hay disputas, puede alargarse 1 año o más. ¿Qué pasa con la casa? ¿Puedo exigir a mi marido que se mude? Es una cuestión complicada. La casa está escriturada a 2 personas, así que ambos cónyuges tienen los mismos derechos de ocupación. Pero puede solicitar el uso temporal exclusivo de la casa mientras esté pendiente el caso de divorcio. ¿Por qué motivos? Porque la cohabitación crea condiciones intolerables para uno de los cónyuges. Dadas las circunstancias de tu caso, la presencia del amante del marido en la casa,
Tienes muchas posibilidades. El abogado abre una carpeta y saca unos formularios. Si decide solicitar el divorcio, tendrá que rellenar una petición y reunir documentos que prueben el hecho de la infidelidad. ¿Qué tipo de documentación? Fotos, declaraciones de testigos, correspondencia, registros telefónicos. Cualquier cosa que pueda confirmar la existencia de una relación extramatrimonial. También serán útiles los documentos sobre los gastos financieros del marido en la amante. Cheques, extractos de tarjetas de crédito. Clarissa recordaba el ramo de flores, los alimentos caros de la nevera, el regalo para Tyler. Todo ello lo había comprado Brandon con dinero de la familia. ¿Funcionarían las declaraciones de los vecinos? Vieron a extraños entrando en nuestra casa con cosas. Por supuesto que lo hicieron. Cuantas más pruebas, mejor. ¿Cuánto costarán sus servicios? 2.500 por adelantado, más $300 por hora, además del anticipo inicial. Si el caso se resuelve rápida y pacíficamente, se devolverá una parte del anticipo. Clarissa hizo cuentas. 2.500 era una suma considerable, pero no crítica. Tenía unos $8.000 en su cuenta de ahorros, además de su sueldo mensual. Podía permitírselo. Tengo que pensármelo, dijo. Sí, claro, pero no tardes demasiado en decidirte. Cuanto más espere, más difícil será demostrar que la situación es insoportable para usted. ¿Por qué? Porque una paciencia prolongada puede interpretarse como aceptación de la situación. Si viviste en la misma casa con la amante de tu marido durante meses, el tribunal puede decidir que no te molestaba tanto. Ya veo. El abogado le entregó su tarjeta de visita y un paquete de documentos. Aquí tiene material informativo sobre el divorcio en California y formularios de documentos básicos. Estúdialo en casa, piénselo. Si te decides, llámame. Clarissa salió del despacho del abogado con la sensación de que por fin estaba haciendo algo constructivo. Durante demasiado tiempo había sido una víctima pasiva de las decisiones de otras personas. Ahora había llegado el momento de tomar las riendas de la situación. De camino al motel, paró en el supermercado y compró comida para una cena sencilla. Comer en una cafetería todos los días era caro, y cocinar en la habitación del motel no funcionaba. Pero en la mini nevera podía guardar bocadillos, yogures y fruta. En la habitación extendió los papeles del abogado sobre la mesa y empezó a estudiarlos. El procedimiento de divorcio era bastante complicado. Muchos formularios, plazos, requisitos, pero nada insalvable. Lo principal era seguir las instrucciones con claridad y reunir todas las pruebas necesarias. Hacia las 7 de la tarde, sonó el teléfono. Brandon. Clarissa, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó. Acerca de lo que sigue. ¿Qué pasó? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Vivian y Tyler tuvieron que irse. Los servicios sociales dijeron que el niño no podía vivir en un hogar donde había conflictos familiares. ¿Y dónde están ahora? En casa de una amiga de Vivian, temporalmente, en un pequeño estudio. Clarissa no dijo nada. Sentía pena por el chico, pero no por Vivian. Una mujer adulta había elegido involucrarse con un hombre casado y debería haberse dado cuenta de las consecuencias. Ven a casa, dijo Brandon. Podemos hablar como personas civilizadas. ¿Hablar de qué? De nuestro matrimonio, sobre si podemos arreglarlo. ¿Quieres arreglarlo? Se quedó callado un momento, y en esa pausa estaba la respuesta. No lo sé, dijo finalmente con sinceridad, pero creo que deberíamos intentarlo. De acuerdo, dijo Clarissa. Me lo pensaré. Pero ella ya estaba pensando. Y la decisión estaba tomada. Mañana por la mañana volvería a ver a su abogado y presentaría los papeles del divorcio. Algunas cosas no tienen arreglo, y su matrimonio se había convertido en una de ellas. A la mañana siguiente, Clarissa se despertó en su habitación de motel con un plan de acción claro. Pasó la noche estudiando los papeles del abogado y haciendo una lista de lo que había que hacer. Lo primero era volver a ver a Michael Reeves e iniciar oficialmente los trámites de divorcio. No tenía sentido aplazarlo más. Se duchó, se vistió con el mismo traje de negocios y se dirigió al despacho del abogado. De camino, se detuvo en un banco para sacar dinero para los gastos legales. La cajera, una mujer joven de sonrisa amable, contó los billetes y se los tendió junto con una copia impresa de la transacción. «Que tenga un buen día, señora», le dijo, sin saber que el dinero se destinaría al divorcio.
En el despacho de Reeves, Clarissa era la única clienta durante las horas de la mañana. La recepcionista le ofreció un café, pero ella lo rechazó, con los nervios a flor de piel. El abogado la saludó en cuanto entró en la recepción. Señora Clark, me alegro de que haya decidido actuar con rapidez, dijo sentándose ante su escritorio. El tiempo es esencial en estos asuntos. Estoy lista para solicitar el divorcio, dijo Clarissa sacando una carpeta de su bolso. He estudiado todo el material que me diste. Estupendo, pero primero vamos a hablar de los aspectos legales de la división de los bienes. Te ayudará a decidir cuál es la estrategia adecuada. Reeves abrió la gruesa carpeta y sacó algunos documentos. Cuéntame más cosas sobre la casa. ¿Cuándo se compró? ¿Cuánto dinero se empleó? ¿Cómo se hizo la escritura? Compramos la casa hace 3 años, justo después de casarnos. Hice el pago inicial de $40,000. Era dinero de la venta del piso que heredé de mi abuela. El resto estaba hipotecado a 25 años. Es un título para 2 personas. Ya veo. ¿Y quién pagaba las cuotas de la hipoteca? Técnicamente, Brandon lo hizo, porque su salario es más alto. Pero yo contribuía al presupuesto familiar. Pagaba la comida, los servicios, parte de los gastos de la casa. ¿Hay algún documento que demuestre que el pago inicial se hizo con tus fondos personales? Clarissa sacó una carpeta con extractos bancarios que se había traído de casa. Aquí hay un extracto de la cuenta que recibió el dinero de la venta del piso. Y aquí hay un documento sobre la transferencia de esos fondos como pago inicial. El abogado examinó los papeles, tomando notas de vez en cuando. Bien, eso refuerza su posición considerablemente. California tiene un régimen de bienes conyugales, pero los fondos heredados se consideran bienes separados. Si puedes demostrar que tu parte de la casa es mayor debido a la herencia, afectará a la división. Entonces, ¿puedo obtener más de la mitad? En teoría sí, pero en la práctica todo depende de muchos factores. La duración del matrimonio, la contribución de cada cónyuge al mantenimiento de la propiedad, las circunstancias del divorcio. ¿Y la hipoteca? Si se vende la casa, ¿quién pagará el importe restante? Normalmente, la deuda se paga con los ingresos y el resto se divide entre los cónyuges. Pero hay un arreglo diferente. Uno de los cónyuges puede comprar la parte del otro y seguir pagando la hipoteca por su cuenta. Clarissa se lo pensó un momento. Comprar la parte de Brandon significaba hacerse cargo de toda la hipoteca, unos $200,000. Con su sueldo, eso era poco realista. Entonces, ¿habría que vender la casa? Probablemente, a menos que su marido aceptara comprar su parte y pagar él mismo la hipoteca. Lo dudo. Su sueldo no es mucho mayor que el mío. Reeves asintió y pasó una página del papeleo. Ahora, la estrategia de divorcio. Dadas las circunstancias, la infidelidad del marido y el hecho de que la amante se haya mudado a la casa familiar, podemos solicitar un divorcio sin culpa. ¿Qué pruebas se necesitan para ello? Técnicamente, basta con su declaración jurada. Pero cuantos más documentos justificativos tenga, mejor. Declaraciones de vecinos, fotografías, recibos de regalos al amante. Todo es útil. ¿Y una orden de alejamiento temporal? Es una muy buena idea. Solicitaremos una orden de alejamiento. Eso significa que su marido no puede vender la casa ni hipotecarla sin la aprobación del tribunal. ¿Con qué rapidez se puede conceder una orden de alejamiento? Si hay causa probable, en pocos días. El adulterio y la amenaza de malversación de bienes conyugales son buenos motivos. El abogado sacó un formulario de solicitud de divorcio y empezó a rellenarlo, haciendo preguntas aclaratorias a Clarissa. El nombre completo de su marido, la fecha del matrimonio, el domicilio de convivencia, la presencia de hijos. Todas estas formalidades resultaron dolorosas. Cada respuesta era un paso más hacia la ruptura definitiva. ¿Pensión alimenticia?, preguntó Reeves. No tenemos hijos, le recordó Clarissa. Me refiero a la pensión alimenticia para su manutención. En algunos casos, uno de los cónyuges debe mantener al otro tras el divorcio. Yo no tengo que hacerlo. Trabajo y puedo mantenerme sola. ¿Estás seguro? En un divorcio sin culpa, tienes derecho a una pensión alimenticia. Clarissa negó con la cabeza. Quería ser completamente independiente de Brandon, no una atadura económica de por vida. Tardó 1 hora en rellenar los papeles. Además de la demanda de divorcio, había que presentar una petición de orden de alejamiento temporal,
una solicitud de uso exclusivo de la casa y algunos documentos más. Ahora viene lo siguiente, dijo Reeves, guardando los papeles en una carpeta. Hoy mismo presentaremos los papeles en el juzgado. En el plazo de 3 días, su marido debe recibir la notificación oficial del inicio del proceso de divorcio. Tendrá 30 días para presentar una objeción. ¿Y si no se opone? Entonces el proceso iría más rápido. Pero normalmente se presentan objeciones aunque estén de acuerdo con el divorcio, solo para proteger sus intereses en el reparto de bienes. ¿Cuándo se verá la petición de orden de alejamiento? En el plazo de una semana. Es un asunto prioritario porque afecta a la conservación de los bienes. Clarissa entregó al abogado un anticipo de $2,500. Reeves le extendió un recibo y le estrechó la mano. Ya estás oficialmente divorciada, dijo. O mejor dicho, en proceso de divorcio. Procure no comunicarse con su marido innecesariamente. No firme ningún documento y grabe todas sus conversaciones. Podría resultarle útil. Al salir del despacho del abogado, Clarissa sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque por fin había tomado medidas concretas para resolver la situación. Ansiedad porque se daba cuenta de que ya no había vuelta atrás. De camino al coche, sonó el teléfono. Brandon. Clarissa, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Estoy ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Tienes que venir a casa. Tenemos que hablar de esto. Brandon, ¿de qué hay que hablar? Hiciste tu elección. No elegí nada. Así son las cosas. Las situaciones no ocurren porque sí. Las crean las elecciones de la gente. Se quedó callado un momento y Clarissa pudo oír el ruido de fondo. Parecía que estaba llamando desde el trabajo. Mira, Vivian y Tyler están en una situación muy difícil ahora mismo. El piso de los amigos es diminuto. El niño llora y pide irse a casa. Quizás podamos encontrar algún tipo de solución temporal. ¿Cuál es exactamente tu solución? No lo sé. Quizá puedan volver unos días hasta que encuentren un lugar adecuado donde vivir. Clarissa se detuvo en medio de la acera. ¿De verdad ignora tanto la situación? Brandon, ¿te das cuenta de que fue su presencia en la casa lo que provocó la intervención de los servicios sociales? Pero ahora que estás en casa, no hay conflicto. Hay un conflicto, y no va a desaparecer solo porque traigas a tu amante de vuelta. No la llames así. ¿Cómo debería llamarla? ¿Inquilina temporal? Brandon volvió a callarse. Cuando habló, su voz sonaba cansada e irritada. Muy bien, entonces dime qué propones. ¿Qué hacemos? Divorciarnos, dijo Clarissa con calma. Dividir los bienes, separarnos y vivir separados. Tú puedes estar con Vivian, yo puedo empezar una nueva vida. ¿Divorciarnos? Dijo como si nunca se le hubiera ocurrido. Pero podemos intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Te enamoraste de otra mujer, la trajiste a vivir a nuestra casa, me reemplazaste en todos los roles, excepto el de esposa oficial. ¿Qué hay que arreglar? Clarissa, es difícil de explicar. No necesita hacerlo. Está perfectamente claro. Colgó el teléfono y subió al coche. La conversación fue exactamente como ella esperaba. Brandon quería mantener las cosas como estaban. Una esposa por decencia y una amante por felicidad. Pero la vida no es una película en la que se pueda aplazar eternamente el desenlace. Por la noche, sentada en su habitación de motel con comida china para llevar, Clarissa hizo un plan para los próximos días. Mañana tenía que ir a trabajar y pedir permiso para ir al juzgado y reunirse con su abogado. Pasado mañana visitaría la casa y recogería lo necesario. Una semana después, para conocer el resultado de la solicitud de orden de alejamiento. El plan parecía razonable y factible. Lo más importante, no ceder a las emociones e ir constantemente a la meta. En unos meses el matrimonio se disolverá, la propiedad se dividirá, y ella será capaz de empezar una nueva vida, tal vez incluso mejor que la anterior. Mientras se dormía en la estrecha cama del motel, Clarissa pensó en que mañana Brandon recibiría la notificación oficial del divorcio. Me pregunto cómo reaccionará. ¿Estaría enfadado, molesto o aliviado? En cualquier caso, ya no sería su problema. 4 días después de presentar los papeles del divorcio, Clarissa recibió una llamada de Michael Reeves. El abogado le dijo que Brandon había recibido la notificación oficial de que se había iniciado el proceso de divorcio, y su reacción fue predecible. Inmediatamente empezó a llamar a su mujer,
a dejarle mensajes en el contestador y a enviarle mensajes de texto. No contestes al teléfono, le advirtió Reeves. Si quiere hablar de algo, que venga a mí. Cualquier conversación que tengas con él ahora podría ser utilizada en tu contra en un tribunal. Clarissa no iba a contestar a Brandon. En los últimos días, el número de llamadas perdidas de su marido había superado la treintena. Al principio había dejado mensajes llenos de confusión e intentos de explicar la situación. Luego su tono cambió a uno de irritación y exigencias de volver a casa inmediatamente para hablar. Y los últimos mensajes sonaban casi desesperados. Sentada en la oficina de la compañía de seguros, Clarissa miró otro mensaje de texto. Clarissa, no puedes desaparecer de mi vida así como así. Llevamos 3 años de matrimonio. Eso significa algo. Llámame, por favor. Borró el mensaje sin responder y siguió trabajando en el papeleo de un cliente. Los compañeros notaron que se había vuelto más retraída, pero nadie se atrevió a preguntarle por asuntos personales. A la hora de comer, cuando otros empleados discutían planes para el fin de semana, Clarissa solía salir de la oficina e ir a la cafetería más cercana para estar sola. El teléfono volvió a sonar sobre las 3 de la tarde. Esta vez era un número desconocido, pero Clarissa decidió no arriesgarse y colgó. Un minuto después llegó un mensaje. Clarissa, soy Brandon. Te llamo desde mi teléfono del trabajo porque no contestas al mío. Por favor, hablemos como adultos. No entiendo qué está pasando. Ella reenvió el mensaje a Reeves con el comentario. Sigo intentando contactar. El abogado respondió rápidamente. Tomo nota. Si sigue haciendo llamadas molestas, puedes presentar una demanda por acoso. Esa noche, de regreso al motel, Clarissa se fijó en un coche familiar en el aparcamiento. La camioneta plateada de Brandon estaba aparcada cerca de la entrada principal. Aparcó en la esquina más alejada del aparcamiento y observó. Unos minutos más tarde, su marido salió del edificio de administración del motel, visiblemente enfadado. Al parecer, la recepcionista se había negado a facilitar información sobre los huéspedes. Brandon se quedó junto a su coche, mirando por las ventanas de las habitaciones. Luego se puso al volante y se marchó. Clarissa esperó otros 20 minutos antes de ir a su habitación. Algo tenía que cambiar de inmediato. Si Brandon había encontrado el motel donde ella se alojaba, el lugar ya no era seguro. Al día siguiente se mudó a otro motel en una zona vecina. El nuevo lugar era más caro, $60 la noche en lugar de 40, pero estaba lo bastante lejos de casa y del trabajo. La recepcionista, una mujer mayor de ojos amables, no hizo demasiadas preguntas y le dio la llave de una habitación en el tercer piso. La semana transcurrió con un ritmo monótono de trabajo y soledad. Clarissa se levantaba temprano, iba a la oficina, trabajaba con clientes, almorzaba sola, volvía al motel y se dormía con el sonido de la televisión. Los fines de semana los pasaba en centros comerciales y cines, evitando lugares donde pudiera encontrarse con gente conocida. El martes por la mañana, Reeves llamó con buenas noticias. El tribunal ha accedido a su petición de orden de alejamiento, dijo con voz satisfecha. A partir de hoy, tu marido no puede vender la casa, hipotecarla ni hacer ninguna otra transacción inmobiliaria sin la aprobación del tribunal. ¿Significa eso que la casa está a salvo? Por supuesto. Aunque quiera venderla e irse a algún sitio con su amante, no puede. Todas las transacciones inmobiliarias realizadas en violación de la orden judicial serían nulas y sin efecto. Clarissa se sintió aliviada. Ya no tenía que preocuparse de que Brandon intentara deshacerse de la casa en un arrebato de desesperación o ira. ¿Y ahora qué? El siguiente paso es esperar a tener noticias de su marido. Tiene otros 20 días para presentar una objeción. Si no presenta nada, el divorcio es automático. ¿Y si lo hace? Entonces es un juicio en toda regla. Pero eso no es necesariamente algo malo. Estamos en una posición fuerte. Después de la llamada del abogado, Clarissa decidió conducir hasta la casa. No para ver a Brandon, pero solo para ver lo que estaba pasando. Tal vez recoger algunas cosas más si su marido no estaba en casa. Al llegar a una calle que le resultaba familiar, notó el cambio de inmediato. Hacía semanas que no cortaban el césped delante de la casa. La hierba había crecido de forma irregular y habían brotado malas hierbas. Del buzón sobresalían cartas y folletos sin recoger. La casa parecía abandonada, aunque el coche de Brandon estaba aparcado en la entrada. Clarissa aparcó al otro lado de la calle y observó.
Había luces encendidas en las ventanas, pero las cortinas estaban echadas. Hacia las 4 de la tarde, la puerta principal se abrió y Brandon salió hacia el buzón. Parecía descuidado, sin afeitar, con la camisa arrugada y el pelo revuelto. Cogió el correo y volvió a entrar sin mirar a su alrededor. Media hora más tarde, un taxi se detuvo delante de la casa. Vivian bajó del coche, pero sin Tyler. Llevaba un sencillo vestido negro y un pequeño bolso. La mujer se dirigió a la puerta principal y llamó al timbre. Brandon abrió. Hablaron en el porche durante unos 10 minutos, y luego Vivian volvió a subir al taxi y se marchó. Clarissa intentó averiguar de qué iba la conversación. Por el lenguaje corporal se dio cuenta de que la conversación fue tensa. Vivian se mantuvo a distancia, sujetando su bolso como un escudo, y Brandon intentó acercarse varias veces, pero ella retrocedió. Al día siguiente, Clarissa se enteró de los detalles por boca de Reeves. El abogado de Brandon se puso en contacto con él y le transmitió una información que explicaba muchas cosas. Su marido informa de que la relación con la señora Stone ha terminado, dijo Reeves. Al parecer, tras la intervención de los servicios sociales, ella decidió que la relación estaba causando demasiados problemas a su hijo. ¿Así que lo dejó? Básicamente sí. Ahora alquila un piso en otra ciudad y busca trabajo allí. Al parecer, quiere empezar una nueva vida lejos de todo este asunto. ¿Y cómo se lo está tomando Brandon? Por lo que me dijo su abogado, bastante mal. Ha perdido a su amante y a su familia al mismo tiempo. Clarissa intentó compadecerse de su marido, pero no pudo. Él había creado esta situación por sus propias decisiones, y ahora debía cargar con las consecuencias. ¿Y el niño? Tyler se quedó con su madre. Los servicios sociales cerraron el caso porque el niño ya no está en situación de conflicto. Ya veo. Hay una noticia más, continuó el abogado. Brandon quiere reunirse con usted en persona. Me ha pedido que organice una reunión en mi despacho, en presencia de mis abogados. ¿Por qué? Quiere hablar de la posibilidad de una reconciliación. Clarissa se lo pensó. Por un lado tenía curiosidad por oír lo que tenía que decirle. Por otro, ¿qué sentido tenía hablar si la confianza estaba completamente rota? ¿Qué le aconsejaría? Legalmente, no hay nada malo en reunirse. Si realmente está dispuesto a comprometerse, podríamos discutir. Podemos negociar un acuerdo. Es más rápido y barato que un juicio en toda regla. De acuerdo, aceptaré la reunión. La reunión se fijó para el viernes a las 3 de la tarde. Clarissa se tomó un día libre en el trabajo y llegó al despacho de Reeves media hora antes de la hora prevista. Quería prepararse psicológicamente y comentar con su abogado los posibles acontecimientos. A las 3 en punto entraron en el despacho Brandon y su abogado, un joven con un traje caro y modales seguros. Brandon tenía mejor aspecto que hacía unos días, afeitado y con una camisa limpia, pero sus ojos estaban cansados, con sombras bajo ellos. Clarissa, dijo, sentándose frente a ella. Gracias por aceptar quedar. Ella asintió sin contestar. Dejó que él fuera el primero en contarle por qué había pedido aquella reunión. Quiero intentar arreglar las cosas, empezó Brandon. Me doy cuenta de que he cometido un error enorme. Pero eso no significa que nuestro matrimonio tenga que terminar. ¿Qué quieres arreglar exactamente?, preguntó Clarissa con calma. Recuperar mi confianza. Demostrar que he cambiado, que la historia no se repetirá. ¿Cómo? Brandon miró a su abogado que asintió. Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición, terapia familiar, separación por un tiempo, lo que sea, pero no el divorcio. ¿Por qué no? Porque te quiero. Siempre te he amado. Lo que pasó con Vivian fue un error, un bache temporal. Clarissa miró a su marido con atención. Hablaba con sinceridad, era obvio. Pero la sinceridad no negaba el hecho de que llevaba 3 meses viéndose con otra mujer. La había traído a vivir a la casa familiar y había sustituido a su esposa por una amante en todos los papeles. Brandon, dijo lentamente, si no fuera por la intervención de los servicios sociales, Vivian seguiría viviendo en nuestra casa. Seguirías jugando a la familia feliz con ella. Eso no es verdad. Sí que lo es. Solo te arrepentiste de tu elección cuando tanto tu mujer como tu amante te abandonaron. Su abogado le susurró algo al oído, pero Brandon negó con la cabeza. Clarissa, me doy cuenta de que es difícil que me creas, pero dame la oportunidad de demostrar que me he reformado. ¿Y la casa?, intervino Reeves.
¿Su cliente sabe que no puede disponer de la propiedad hasta que finalice el proceso de divorcio? El abogado de Brandon asintió. Mi cliente no planea ninguna transacción inmobiliaria. Quiere conservar a su familia y su casa. Pero si no hay reconciliación, continuó Reeves, ¿cómo piensa hacer frente a la hipoteca? No puede hacer frente a los pagos él solo. Brandon se entristeció. Estaba pensando que quizá Clarissa volvería y podríamos pagar juntos como antes. ¿Y si no vuelve? Entonces, entonces venderé la casa y le devolveré su parte. Clarissa se dio cuenta de que su marido estaba en una situación desesperada. No podía mantener la casa sin el sueldo de ella, pero tampoco tenía derecho a venderla. Vivien se marchó, dándose cuenta de que estar con él solo le traía problemas. Se quedó solo en una casa que se había convertido en su prisión. No pienso volver, dijo en voz baja pero clara. Clarissa, no voy a volver, Brandon. Lo que pasó no se puede olvidar ni perdonar. Tomaste una decisión, ahora vive con las consecuencias. Bajó la cabeza y Clarissa pudo ver que le temblaban las manos. ¿Y ahora qué?, preguntó su abogado a Reeves. Lo siguiente es esperar a que pase el plazo de objeción y presentar el divorcio. O tu cliente presenta una objeción y el caso va a juicio. Nos lo pensaremos, dijo el abogado de Brandon. La reunión terminó en nada. Brandon se marchó sin despedirse siquiera, y su abogado prometió volver a ponerse en contacto con él en el plazo de una semana con una respuesta. ¿Crees que presentará una objeción?, le preguntó Clarissa a Reeves. No lo creo. No tiene argumentos sólidos para ir a juicio, y el juicio será caro. Probablemente llegue a un acuerdo. Cuando Clarissa salió del despacho, sintió un extraño vacío. Su encuentro con Brandon la había convencido de que había tomado la decisión correcta de divorciarse. Él no había cambiado. Solo se había encontrado en una situación en la que lo había perdido todo y quería recuperar al menos algo. Pero no había vuelta atrás. Un mes después de la reunión en el despacho del abogado, Clarissa recibió una llamada muy esperada de Michael Reeves. Brandon no había solicitado el divorcio, lo que significaba que el proceso estaba entrando en su fase final. Unas semanas más de papeleo y volvería a ser una mujer libre. Enhorabuena, dijo Reeves en tono satisfecho. Su marido también ha aceptado un acuerdo sobre la propiedad. La casa se venderá, las deudas hipotecarias se pagarán con los ingresos y el resto se dividirá por la mitad. Los coches y otros bienes también se repartirán a partes iguales. ¿Y el momento de la venta? La casa debe ponerse a la venta en el plazo de un mes desde que finalice el divorcio. Si no se encuentra comprador en 6 meses, el precio se reduce un 10%. Esas son las condiciones estándar. Clarissa asintió, aunque el abogado no podía verla. Una casa en un buen barrio, en condiciones decentes, se encontraría un comprador rápidamente. La hipoteca era de unos $180,000. El valor de mercado de la casa era de $400,000. Así que, tras la venta y el pago de las deudas, tendría unos $110,000. Suficiente para el pago inicial de su propia casa. Vivir en un motel hacía tiempo que había dejado de parecerle una solución temporal. 2 meses en una pequeña habitación, con las mínimas comodidades, le habían enseñado a apreciar las cosas sencillas. Poder cocinar en casa, bañarse y no solo ducharse, tener un lugar para los libros y los efectos personales. Había llegado el momento de buscar un piso en condiciones. Clarissa pasó el fin de semana mirando viviendas de alquiler. Quería encontrar algo en el mismo barrio donde trabajaba, de fácil acceso y en un entorno familiar. Encontró algunas opciones en Internet y el lunes empezó a dar vueltas con un agente inmobiliario. El primer piso era demasiado caro, $1,400 al mes por un estudio de una habitación. El segundo estaba situado en el sótano y era oscuro como una cueva. La tercera opción, un piso de una habitación en la primera planta de un pequeño complejo de apartamentos, me gustó enseguida. Era luminoso y espacioso, con grandes ventanales en el salón y el dormitorio. La cocina era pequeña pero funcional, con electrodomésticos nuevos y muchos armarios. El cuarto de baño tenía una ventana y una bañera profunda. Y lo más importante, las ventanas del dormitorio daban a un pequeño parque con zona de juegos para niños. No era lujoso, pero sí acogedor y tranquilo. El alquiler es de $900 al mes más los servicios, explicó la agente inmobiliaria, una mujer de mediana edad vestida con traje de negocios. Un depósito de 2 mensualidades, más el primer mes de alquiler por adelantado.
No se admiten animales ni fumar. ¿Cuándo puedo mudarme? En cuanto firme el contrato y haga los pagos. Los inquilinos anteriores se mudaron la semana pasada. El piso está listo. Clarissa sacó su talonario de cheques. $2,700 era una suma considerable, pero había estado ahorrando específicamente para este momento. Vivir en un motel era más barato que alquilar un piso, y en 2 meses había ahorrado lo suficiente para mudarse. El contrato se firmó el mismo día. El lunes por la noche, Clarissa ya tenía las llaves en la mano, y el martes empezó a trasladar sus pocas pertenencias. Ropa, cosméticos, documentos, algunos libros. Todo cabía en 2 maletas y una bolsa. La primera noche en su nuevo piso la pasó en un colchón inflable comprado en el supermercado más cercano. No había muebles, pero mañana iban a traer un juego básico. Una cama, un sofá, una mesa, sillas. No eran muebles de lujo, sino sencillos y funcionales de una tienda de muebles prefabricados, pero era su propio espacio. Tumbada en el colchón del dormitorio vacío, Clarissa escuchaba los sonidos de su nuevo hogar. Al otro lado de la ventana, las hojas de los árboles del parque crujían, los coches pasaban por algún lugar lejano, y en el piso vecino sonaba música tranquila. Sonidos de vida normal que no estaban relacionados con conflictos familiares y recuerdos dolorosos. Los muebles llegaron el miércoles por la mañana. Una cama con colchón ortopédico, un pequeño sofá en el salón, una mesa de comedor para 4 personas, 2 sillas, una librería, un mueble para la televisión. Todo en colores claros, beige y blanco, que crean una sensación de amplitud y frescura. El fin de semana, el piso empezó a sentirse como en casa. Clarissa compró ropa de cama, toallas, vajilla y un juego básico de utensilios de cocina. Colocó algunas novelas favoritas en la estantería y macetas con plantas de interior sin pretensiones en los alféizares de las ventanas. Aún no ha colgado nada en las paredes, pero es cuestión de tiempo. El trabajo la ayuda a no pensar en el pasado. Pólizas de seguros, reuniones con clientes, informes, la rutina habitual que estructuraba los días y no daba tiempo a reflexiones tristes. Los compañeros se dieron cuenta de que Clarissa se había vuelto más abierta. A veces incluso participaba en almuerzos comunes en una cafetería cercana a la oficina. «Pareces descansada», dijo Sandra, una compañera del departamento de al lado. «¿Te has ido de vacaciones?» «No, por fin he resuelto algunos asuntos personales», respondió Clarissa con evasivas. No hablaba del divorcio en el trabajo. No porque se avergonzara, sino porque no quería hablar de su vida personal con gente que no conocía. Ya llegaría el momento de las nuevas amistades y las conversaciones confidenciales, pero por ahora quería estar a solas consigo misma. 3 semanas después de mudarse al nuevo piso, Clarissa recibió la notificación oficial de divorcio. Un simple trozo de papel con sellos y firmas que tachaba 3 años de vida en común. Extrañamente, no le provocó ninguna emoción, ni alivio ni tristeza. Solo la constatación de que un capítulo de la vida se había cerrado. El abogado informó de que la casa estaba en venta y ya había varios compradores potenciales. El agente inmobiliario valoró la propiedad en $410,000, 10,000 más de lo previsto. El mercado inmobiliario de Montebello estaba en alza, y eso jugaba a favor de los vendedores. El trato se cerrará probablemente en un mes, advirtió Reeves. Prepárate para el hecho de que tendrás que estar allí para firmar los papeles. ¿Estará Brandon? Sí, ambas partes deben estar presentes, pero es un procedimiento formal. No habrá necesidad de contacto cara a cara. Clarissa asintió. Ver a su exmarido por última vez no parecía un problema. Había pasado demasiado tiempo. La vida había cambiado demasiado como para que aquel encuentro fuera molesto o agitador. A finales de octubre, Reeves llamó con la noticia de que se había encontrado un comprador. Una joven pareja con 2 hijos ofrecía $400,000 en efectivo. Un trato sin hipoteca, lo que facilitaba mucho el proceso. La firma se fijó para el miércoles en la notaría. Clarissa llegó a la hora acordada y vio a Brandon en la recepción. Estaba sentado en un rincón, hojeando una revista, y no levantó la vista cuando ella entró. No tenía buen aspecto. Adelgazado, demacrado, el traje le quedaba holgado. Tenía el pelo ralo en las sienes, lo que le añadía unos 5 años a su edad. El proceso de firma duró media hora. El notario leyó las cláusulas del contrato.
Los excónyuges firmaron en los lugares indicados. Ni una palabra el uno al otro, solo respuestas formales a las preguntas del notario. Cuando terminó, Brandon se levantó rápidamente y se dirigió a la salida. «Brandon», lo llamó Clarissa. Él se volvió sorprendido. Había un destello de esperanza en sus ojos, como si esperara que ella dijera algo importante. «Que tengas suerte», dijo ella con sencillez. Él asintió sin contestar y se marchó. No volverían a verse. No había motivo ni deseo de mantener una relación con un hombre que había pasado a formar parte del pasado. Clarissa recibió el cheque de $112,000 una semana después. La cantidad era más de lo esperado. Tras deducir las deudas hipotecarias, los honorarios del agente inmobiliario y otros gastos, había más de lo previsto. El dinero fue a parar a una cuenta de ahorros abierta a su nombre. El primer capital serio de su nueva vida. Noviembre en Montebello fue cálido y soleado. Por primera vez en muchos meses, Clarissa sintió que la vida le iba mejor. Su trabajo era satisfactorio, su piso cada día más acogedor y su situación económica estable. Lo único que le faltaba era socializar. Sus compañeros de trabajo seguían siendo solo compañeros. Aún no había hecho nuevas amistades. Un fin de semana, paseando por el parque cercano a su casa, Clarissa se encontró con una vecina en el piso. Una mujer de más o menos su edad con un perro Golden Retriever. El perro se acercó a saludarla y se entabló una conversación. «Soy Linda», se presentó la vecina. «Vivo en el piso de enfrente. Y este es Max. Clarissa, me acabo de mudar. Me he dado cuenta. Me alegro de que los vecinos sean agradables. Los inquilinos anteriores siempre estaban haciendo ruido». Pasearon por el parque, hablando del barrio, las tiendas, el transporte. Linda resultó ser una profesora divorciada con buen sentido del humor y una visión optimista de la vida. Se separaron como viejos conocidos, acordando verse de vez en cuando para pasear. En diciembre, la oficina de la compañía de seguros anunció un aumento de sueldo. Clarissa recibió un aumento de $200 al mes. No era una suma enorme, pero sí agradable. Su jefe elogió su crecimiento profesional y su atención a los clientes. «Te has vuelto más segura de ti misma», dijo el señor Johnson en su evaluación mensual. «Los clientes lo notan y confían más en ti». Clarissa se dio cuenta de que los cambios profesionales eran un reflejo de los cambios internos. Cuando su vida personal era un caos, le costaba centrarse en el trabajo. Ahora que había recuperado la estabilidad, tenía fuerzas y energía para avanzar en su carrera. Poco antes de Nochevieja, Linda la invitó a una pequeña fiesta en casa. Se reunieron los vecinos de la casa y algunos amigos. 10 personas en total. Ambiente relajado, comida casera, conversaciones interesantes. Hacía mucho tiempo que Clarissa no se sentía parte de un grupo amistoso. Entre los invitados estaba David, un profesor de historia del colegio donde trabajaba Linda. Era un hombre de unos 35 años, inteligente, con buen sentido del humor, que se había trasladado recientemente a California desde Colorado. Hablaron casi toda la noche de libros, películas y viajes. «Quizá podríamos ir al cine alguna vez», sugirió David cuando la fiesta estaba terminando. «¿Por qué no?», respondió Clarissa, sorprendida de su propia facilidad. La primera cita fue una semana después. David resultó ser un agradable conversador y un caballero de la vieja escuela. Le abría las puertas, la ayudaba a ponerse el abrigo y no se precipitaba a intimar demasiado. Después del cine fueron a un café, donde hablaron hasta medianoche. La relación se desarrolló lenta y naturalmente. David no se precipitó, consciente de que Clarissa acababa de divorciarse. Se veían 1 o 2 veces por semana. Iban al teatro, a museos, paseaban por la ciudad. Sin compromisos ni grandes palabras, solo la agradable compañía de 2 adultos. En primavera, Clarissa se dio cuenta de que se había adaptado completamente a su nueva vida. El piso se había convertido en su hogar, su trabajo era satisfactorio y su círculo social se ampliaba poco a poco. David se había convertido en una parte importante de su vida, aunque aún no vivían juntos ni hacían planes de largo alcance. A veces, al pasar por delante de la vieja casa, veía a los nuevos propietarios. Una familia joven con niños. Habían instalado columpios en el patio, plantado flores nuevas y pintado la valla. La casa parecía habitada y feliz. Clarissa no sabía ni quería saber qué había sido de Brandon. Sus caminos se habían separado para siempre, y con razón.
Una tarde de mayo, sentada en el balcón con una taza de té y contemplando la puesta de sol, Clarisa pensó en lo mucho que había cambiado su vida en el último año. Hace un año había sido una esposa infeliz que no sabía nada de la infidelidad de su marido. Ahora era una mujer independiente que estaba labrándose su propio futuro. El camino era doloroso, pero conducía al resultado correcto. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era David. «Hola, preciosa. ¿Qué tal el día?» «Bien», sonrió Clarisa. «¿Y el tuyo?» «Tampoco ha ido mal. Escucha, mañana es sábado. ¿Por qué no vamos al mar? Se supone que hará buen tiempo». «Es una gran idea. Siempre he querido ver el océano». «Entonces es un trato. Te recojo a las 9 de la mañana». Clarisa colgó el teléfono y volvió a mirar la puesta de sol. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades, y el pasado seguiría siendo el pasado, con todos los errores, el dolor y las decepciones, pero también con las lecciones que la habían hecho más fuerte y sabia.